Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que todos estén diciendo buenos días a todos y a lo mejor algunos ya es buenas tardes. Vamos a realizar nuestra presentación y me va a acompañar en esta presentación otra persona que es parte de nuestro equipo, que es Gustavo Albornoz, él es teólogo de la Universidad Católica y magíster en Ciencias Religiosas de la Universidad Cardenal Silva Enríquez. Y trabaja en la Universidad Cardenal Silva Enríquez, ahí Gustavo también va a estar acompañando en algunas cosas bien específicas que tienen que ver con el área más teológica respectiva. Voy a compartir con ustedes una presentación. Bueno, como decía el título, Ciudadanía e Interculturalidad de las Clases de Religión, oportunidad de avanzar hacia la superación de la desigualdad socioeducativa. Hace un año atrás que estamos trabajando un equipo de profesores, estudiantes, que ya no son estudiantes porque están egresando, en el cual hoy día vamos a estar junto con Gustavo Albornoz comentando nuestro trabajo, también con Juan Pablo Camps, también trabaja con nosotros Francisco de Ferrari, Javiera Covarrubias y Diego Rojas. Conformamos el equipo de trabajo. Y un poco nosotros quisimos partir haciéndonos una pregunta que en el fondo para nosotros creo que es importante, porque de la investigación, por qué realizamos esta investigación. Y ahí aparecen un poco algunas palabras que en el fondo están presentes en todo lo que hemos realizado durante todo este periodo, y que tiene que ver con esta búsqueda de lograr como un equilibrio desde la lucha de justicia social, desde el punto de vista de los principios de la doctrina social de la Iglesia, sobre lo que significa el bien común, cómo se está entendiendo en los espacios educativos, el tema también de la participación, la solidaridad y los temas como valores de la verdad, la libertad, la justicia social, entre otros aspectos. ¿Y por qué la investigación? Porque nosotros pensábamos que puede existir, y un poco también era nuestra hipótesis, que existen diferencias entre cómo se enseña y cómo se aprende en las clases de religión dependiendo del contexto socioeducativo, contexto social, contexto económico, entre estudiantes, en la clase de religión, entre los estudiantes. Y entonces queríamos conocer un poco qué pensaban los profesores con respecto a esto, qué pensaban los estudiantes, pero específicamente en el tema de ciudadanía e interculturalidad. Entonces, por eso es que nosotros colocamos esta necesidad de ver la realidad de nuestra sociedad, que muchas veces está atomizada, dividida por las clases sociales y económicas, teniendo como objetivo muchas veces las orientaciones para reducir las brechas y trabajar con mayor profundidad las nuevas ciudadanías y sus problemas vitales. Por lo tanto, el objetivo de nuestra investigación, que ya lleva prácticamente un año y medio, fue comprender el sentido de las diferencias de cómo trabajan los contenidos de la ciudadanía e interculturalidad en establecimientos educacionales chilenos, con realidades distintas, alta, media y baja, teniendo claridad que nosotros podemos hacer esa distinción en colegios católicos, en el fondo por el tema de los ingresos económicos de las familias, el ingreso también, el contexto donde están ubicados, pero también porque hay colegios particulares que tienen que ver con los colegios católicos, y algunos que están mucho más relacionados con corporaciones que trabajan en contextos mucho más desventajados. Entonces, por eso queríamos mirar en la clase de religión. Y aquí nos planteamos 4 objetivos específicos, que era analizar los proyectos, primero analizar los proyectos educativos de cada uno de los colegios, los programas, también el programa de formación ciudadana que tiene nuestro país, y también los planes de convivencia que tienen, y los proyectos educativos. Lo segundo era ver un poco las prácticas docentes referidas también al tema de ciudadanía e interculturalidad en las clases de religión, y después ver los tipos de ciudadanía e interculturalidad que están presentes en las clases de religión, y ver oportunidades que podrían estar, que nosotros podríamos plantear. Bueno, la pandemia llegó y nos hizo cambiar un poco también el orden de nuestro trabajo, como muchos trabajos de investigación en todas partes del mundo. Por lo tanto, tampoco pudimos partir inmediatamente con los colegios y empezamos a trabajar con el objetivo 3 específico. Y creamos este cuadro de temas de ciudadanía, que para nosotros fue muy importante porque en el fondo fuimos rescatando una documentación que está presente en una bibliografía bastante amplia, de poder subdividir qué estamos entendiendo por diferentes, o qué están entendiendo desde los marcos teóricos distintas ciudadanías. Entonces hablábamos de esta ciudadanía cívica, y aquí lo que hacemos es colocar una subdivisión de lo que uno entendería por este típico, la más tradicional, o la ciudadanía política, que está vinculada a estas visiones de la ciudadanía más tradicional, que en el fondo uno habla sobre la noción de derecho, los deberes, la noción de libertad, o el tema de la noción de democracia.
También subdividimos a una ciudadanía social, que en el fondo está mucho más vinculada a aspectos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, ciudadanía y sus derechos fundamentales, o el cuidado solidario que debería estar presente. Después trabajamos también en estos marcos teóricos la ciudadanía activa, que está relacionada con el tema de los ámbitos de la participación de las personas en la construcción social y también fortaleciendo la identidad colectiva, basada en los valores, por ejemplo, solidaridad, autonomía, reconocimiento de las diferencias. Y por último, o sea, en esta primera versión, también una ciudadanía crítica que está muy vinculada a la formación de la incorporación de los grandes elementos de la ciudadanía social, también de la ciudadanía activa, pero que en el fondo busca una sociedad mucho más democrática a través de elementos que tienen que ver con aspectos que algunas veces se dejan fuera y que tienen que ver con un modelo más crítico de dichos, de distribución del poder, la problematización de cómo está presente en las relaciones sociales. Y agregamos otras ciudadanías que también a lo mejor no estaban tan vinculadas al principio o que no las vemos tan presentes, pero que la pandemia también nos hizo como pensarlas también, que tiene que ver con la ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital hoy en día es un elemento muy importante que tiene que ver con las habilidades y actitudes fundamentales que los niños, niñas y jóvenes y adultos van trabajando, se desenvuelven en una sociedad mucho más democrática, pero que también está mucho más con mucha tecnología de información, de comunicación, y que es importante tenerla presente. Entonces, ahí también trabajamos y fuimos viendo los proyectos si estaba presente o no. Y bueno, parte también de nuestro proyecto era ver el tema de la interculturalidad, pero también lo cruzábamos con el tema de la ciudadanía intercultural, y que implica el reconocimiento de los propios, en el fondo, de las propias tradiciones y prácticas específicas del intercambio de igualdad que deberían existir con otras culturas que están presentes o que se expresan en esta identidad mucho más particular que está presente en nuestra sociedad. Agregamos también una mirada desde la ciudadanía financiera, y en el fondo una ciudadanía financiera o alfabetización financiera, que comprende las organizaciones económicas del país, en el fondo las decisiones adecuadas al momento de interactuar con temas de transacciones, de gasto, de deudas, de crédito, y que creemos que también es importante que en la formación de un estudiante en un colegio tiene que estar presente. Y las dos últimas, que era la cosmopolita o global, también consideramos que era relevante tenerla presente. Esta mirada del ciudadano del mundo, el sistema más democrático cosmopolita, el sistema universal de derechos y deberes y la multiplicidad de ciudadanía. Y algo que nosotros consideramos que agregamos, y es nuestro como valor agregado, porque en el fondo no estaba presente en la bibliografía, era hablar, o está presente pero no tan claramente como lo pudimos encontrar, era la ciudadanía cristiana. Y aquí queremos como detenernos, porque en el fondo creo que esto fue como el punto inicial, pero también en el cual nos ha motivado a seguir en nuestro trabajo. Y aquí Gustavo va a intervenir hablando un poco de qué significó hablar de esta ciudadanía cristiana. Gracias, Cecilia. Bueno, saludos a todas, a todos. Bien, sí, esta ciudadanía cristiana en la cual nosotros hemos buscado indagar un poquito más, no hemos encontrado tanto, porque específicamente no se encuentra definida en ese sentido. Nosotros hemos puesto también un poco como una ciudadanía cristiana, que es aquella que a la luz, obviamente, de la fe, de la doctrina de la Iglesia, promueve a las personas y a sus relaciones sociales, que tengan en cuenta la forma de ser ciudadano que Jesús promovió. Ya. En ese sentido, un ciudadano cristiano, un ciudadano cristiano que se edifica desde la centralidad de la fe, la comunidad, la justicia social y la solidaridad en las relaciones sociales. Pero también esta ciudadanía no es solamente es como aprovechar las instancias en las cuales la comunidad eclesial está presente en la sociedad, ¿ya? O sea, no es solamente una responsabilidad, ya, aquí lo estamos viendo en el ejemplo en el tema educacional, en los colegios católicos, pero eso también debe ir en coherencia con lo que también se debe transmitir en las otras instancias sociales en las cuales está inserta la iglesia. Entonces, es un todo, ¿ya? Es por eso que, obviamente, que la escuela es el lugar donde se va enseñando la religión,
Y aquí hay un cambio, se va enseñando esta religión y no haciendo el proceso catequístico que antiguamente se hacía, y también actualmente se sigue haciendo muchas veces. Entonces, es mayor precisión en las metodologías de lo que se va enseñando. O sea, cuando nosotros hablamos de las categorías centralización de Jesús como modelo de vida, eso cómo se traduce en el día de hoy, mirando el contexto social donde se encuentra la comunidad educativa, el contexto social de las familias, las oportunidades que tiene el estudiante, y cómo se va viviendo incluso la misma fe en ese momento histórico en el cual se puede uno situar, bueno, eso se tiene que traducir mediante pedagogías, mediante metodologías. Entonces, no es solamente decir, vamos a traducir lo que dice la Biblia acá, no, sino que se debe profundizar mucho más y no solamente transmitir y hacer lo que ya está predicho. Entonces, también, o sea, la ciudadanía con enfoque comunitario. ¿Qué significa lo comunitario actualmente? Ahora, con la pandemia, cambió. Lo comunitario hay un realce, una necesidad de encontrarnos. Y eso, ¿cómo nosotros? ¿Cuáles son los valores que están dentro ahí? ¿Ya? La solidaridad y preferencia por las y los excluidos. Cómo desde esta ciudadanía cristiana, la cual se alimenta de las otras ciudadanías, y todas las otras ciudadanías también se van alimentando entre todas, digamos, hay una conexión también, una conexión de coherencia. ¿Cómo se puede ir desarrollando? ¿Cómo es posible comprender a personas que violan los derechos o van en contra de las personas que han sido excluidas o que están siendo excluidas actualmente? Esas problemáticas se deben tener. Y bueno, el desarrollo ético-moral, que aquí el desarrollo ético-moral es también muy fundamental para esto, porque es la capacidad que nosotros debemos entregar a los jóvenes, a los niños y jóvenes, de pensar y de mirar todo esto, lo que nos rodea, para ver cómo también nos ponemos de acuerdo para poder vivir en comunidad, en sociedad. Y ese es el aporte. Cuando Cecilia iniciaba la presentación, la responsabilidad de la Iglesia, el estar tanto en la política, en la justicia, tan integrada, eso es, ¿ya? Y no de solamente que el rol de la Iglesia o de las iglesias o de la espiritualidad, etcétera, sea netamente lo puntual, ¿ya? Eso ya es más complejo. Nosotros trabajamos con dos estudiantes que son parte del proyecto, la Javiera Covarrubia y Diego Roja, en el diagnóstico. Ellos hicieron estos trabajos que tiene la Universidad de Investigación de Pregrado, y ellos realizaron un análisis de el currículum antiguo que tenía, o las bases curriculares que tenían antiguas en los programas de religión, y la nueva propuesta 2020. Y lo que ustedes están viendo acá es en el fondo la frecuencia donde están más presentes algunas ciudadanías y otras cómo no están tan presentes. Bueno, vemos que la ciudadanía cristiana es importante y está presente tanto en las antiguas bases curriculares como en las nuevas, pero algunas, como el tema de la acreditación financiera o el tema de la ciudad cosmopolita o también la ciudadanía digital, están muy por debajo de lo que debería estar presente, y con la ciudadanía social, cívica y activa están, pero también falta un trabajo. Y frente a eso nosotros realizamos un trabajo de investigación, que les estaba contando, y realizamos una encuesta a una cantidad de estudiantes. En este minuto nosotros llevamos encuestados a más de 350 estudiantes de colegios católicos de nivel socioeconómico alto y en este caso también más desventajados, y en el fondo serían bajos. Y en el fondo, solamente por el tema de la premura de los tiempos, mostrarles que por ejemplo, nosotros nos llama la atención el grupo A en niveles socioeconómicos altos y el grupo B socioeconómicos bajos. Y en el fondo ustedes podrían ver la primera pregunta que se les hace: en la clase de religión han visto temas sobre derechos y deberes ciudadanos. Y el sí de los estudiantes de niveles socioeconómicos altos mucho más, consideran que no han visto tanto como los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos desventajados. En la pregunta 3.1, en la clase de religión han visto temas sobre medio ambiente y sustentabilidad.
Los estudiantes reconocen que no han visto tanto en el niveles socioeconómicos altos, a diferencia, pero también en general es bastante bajo el tema de ver medio ambiente y sustentabilidad en las clases de religión. O por ejemplo el 7.1, que tiene que ver con la clase de religión, han visto sobre temas de la imagen de los jóvenes y adolescentes construyen un mundo mucho más digital, eso tampoco está tan visto en las clases de religión. O en el caso de la pregunta 9.1, en la clase de religión han visto importancia de la democracia en otros países, también se manifiesta con un alto no en vez de un sí permanente. Y en la última pregunta, que en el fondo sería algo bien específico que debería estar presente en las clases de religión, estos son estudiantes de segundo y tercero medio de colegios católicos, de colegios particulares o corporaciones de nivel socioeconómico medio y bajo. Se le pregunta en la clase de religión, ¿vieron el documento Laudato Si? Y ellos dicen que menos de el 30% ha visto alguna vez ese documento. Dos cosas para terminar, que yo sé que estamos ya casi en los tiempos. Hemos realizado entrevistas a los profesores y hemos realizado focus a los estudiantes, tanto de segundo y tercero medio. Y tanto en lo que significa la entrevista al profesor de religión, hay tanto en el grupo de nivel socioeconómico alto como en el grupo de nivel socioeconómico bajo, hay una clara disposición del profesor de reconocer que esto se ve, que está presente el tema de la ciudadanía y la interculturalidad, y que de una u otra forma siempre está presente en las clases. Tanto el tema de la clase de religión, y como que ellos también ven mucha importancia a la clase de religión, tanto en los dos niveles socioeconómicos. Y también cuando se les pregunta sobre formación ciudadana, si hay en las clases de ellos, se ven estas temáticas, si están presentes, ellos reconocen que sí. Lo interesante es que los estudiantes en las encuestas nos manifiestan que no están tan presentes, no hay tanta presencialidad de esas temáticas, pero también nos reconocen que no existe tanta cercanía de ellos con la clase de religión. La encuentran lejana, no la encuentran algo tan interesante. En el caso de algunos colegios que hemos entrevistado, tienen nota, por lo tanto también ahí hay un tema de responsabilidad, pero hay algunos estudiantes que dicen que la clase de religión, si yo hubiera quitado, hubiera enseñado algo más, cosas que se enseñan a enfrentar ciertas situaciones o a desarrollarnos personalmente, porque sienten que se enseña mucho con respecto a algún catecismo que está muy presente. Y por último, también cuando les preguntábamos sobre el tema de la ciudadanía, ellos también vuelven a pensar que falta o que no está presente. Y que en el fondo cuando se le enseña mucho con respecto al voto o lo que significa elegir presidente, pero hay otras formas también de entender ciudadanía. O el tema de, como dice el estudiante del colegio B, una formación mucho más también, que está mucho más por lo cívico. Pero también falta todo un compromiso. Por lo tanto, nosotros en nuestra investigación que hemos estado trabajando, nos hemos encontrado con otras pistas también. No solamente pensar que a lo mejor se enseña distinto, a lo mejor no se enseña tan distinto porque hay una forma en que el profesor está pensando. Hay muchos profesores de religión que también estudiaron filosofía, por lo tanto los estudiantes sienten que hay más cercanía cuando se enseña desde la filosofía que desde la religión. Pero es importante que lo consideremos desde ese punto de vista. Nosotros también tenemos como esta idea de que también la clase de religión, los estudiantes tienen como expectativas de que podría ser mucho más, que en el fondo han estado en colegios católicos durante 12, 13 años o toda su vida, y que en el fondo se repiten ciertas cosas, ciertas actividades durante todos los años y que podrían entrar en otras temáticas, y que no solamente también sea, porque también hacer sentirse un ciudadano que a lo mejor está, no trabajar desde la caridad o desde el fondo, sino que con mucho más compromiso, y que a lo mejor las clases de religión, el tema de la interculturalidad, romper con los prejuicios, con los juicios que están presentes, con el tema de otras culturas, también podía estar presente en sus clases. Gracias, Cecilia. Gracias. Muy interesante. Yo tengo un hijo que no quiere hacer la primera comunión por lo mismo de que las clases encuentra que no les hacen sentido, así que ojalá le llegue a la... Nuestro desafío es poder aportar a través de este trabajo, sí, y ayudar a lo que ya se hizo con el currículum nuevo de religión, pero también a lo mejor aportar más pistas en las clases. Y me cierro para que sigas, Pati. Muchas gracias, y aquí dejamos a nuestras presentadoras que ya vieron que ha pasado en Chile. Ahora nos vamos a Colombia, ¿cierto? Muchas gracias, Cecilia. Le damos la palabra a Liliana Umaña, de Colombia, cuya ponencia se titula Mitos y retos de la educación inclusiva y equitativa,
Liliana es licenciada en Educación Preescolar, especialista en Lúdica y Recreación con magíster en Educación. Y le acompaña la doctora Luisa Fernanda Arias, psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, especialista en Psicología Clínica, Evaluación y Tratamiento de Trastornos Emocionales y Afectivos. Aquí tenemos una mirada desde la socioemocionalidad, me imagino, ¿no? Y de la educación inclusiva. Muchas gracias, bienvenidas. Muchas gracias por la presentación, estimados amigos y colegas, muy buenos días. Definitivamente la inclusión abre mentes y une personas. Mitos y retos en la educación inclusiva y equitativa es una reflexión sobre la implementación de un decreto que tenemos en Colombia, el 1421 de 2017. En este decreto trata de la reglamentación en el marco de la educación inclusiva para la atención educativa a la población con discapacidad. Teniendo en cuenta este decreto y basados en nuestra experiencia, en nuestra práctica diaria, a la cual nos vemos enfrentados los maestros y maestras de Colombia, decidimos hacer esta pequeña reflexión. Cuando hablamos de reflexión, buscamos ir más allá de lo básico, pues nos obliga a pensar y repensar la educación inclusiva y equitativa basada en nuestra realidad. Bueno, así es, Lili, y un cordial saludo para todos en nombre de los colegios de la Policía Nacional de Colombia, de todo nuestro equipo directivo. También es muy importante que este tipo de ejercicios académicos nos permitan reflexionar, ver la experiencia de otros países, esperando contribuir un poquito en ese ejercicio reflexivo que nombra Liliana y en este importante evento académico. A partir de ahora quisiera invitarlos para enfocarnos en esa idea de abordar lo que de pronto la ponente anterior nombraba de la interculturalidad, la inclusión y la equidad, como un tema realmente importante para trabajar en los contextos escolares. Acá en Colombia les contamos que hace falta un poco más de orientación, vamos a ver un poco más adelante, y un seguimiento preciso para superar esas barreras que se presentan en los entornos sociales. Queremos entonces, para empezar, contarles que hay una guía de implementación del decreto y este ejercicio reflexivo con 22 instituciones que pertenecen a nuestra red de colegios de la policía, pues nos permitió resaltar que pues en ese quehacer diario de los colegios hay unas políticas, unas prácticas y las culturas, pero estos procesos, como generalmente los podemos ver, no se dan uno detrás de otro, sino que ocurren transversalmente. Entonces, paralelamente nos vamos abriendo espacios para la ruta que se debe seguir para la implementación del decreto en nuestro país. Este año es el 4º año de implementación, no es solo seguir un paso a paso, sino buscar realmente adaptar una realidad a los contextos. Desde la formación de maestros, en alianza con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, estamos ofreciendo un currículo basado en las necesidades identificadas en las prácticas de implementación de la normatividad. En la Juan de Castellanos tenemos 4 programas de posgrados en modalidad de especialización: primera infancia, innovación pedagógica, inclusión educativa y lúdica educativa. Desde allí buscamos contribuir a la calidad educativa de nuestra ciudad. Nosotros creemos fervientemente que el decreto es una de las herramientas más precisas para que podamos beneficiarnos todos, dependiendo obviamente de esa variabilidad que tenemos en los contextos escolares. Allí pudimos visualizar en los 22 colegios, y de pronto para ubicarlos a ustedes, estos 22 colegios están distribuidos a nivel nacional, y entonces ahí ya hablamos de una diversidad, de una multiculturalidad, por tener obviamente diferentes sedes en 22 ciudades de nuestro país, y por supuesto encontramos la variabilidad de estas poblaciones escolares, no solamente porque quienes estudian acá en nuestros colegios son hijos de policías o de nuestras fuerzas militares, eso ya nos hace tener como unas características únicas y esenciales, y obviamente encontramos Nosotros utilizamos en esta parte de la guía de la implementación el diseño universal para el aprendizaje. Liliana, déjeme corroborar, yo las estoy escuchando un poquito mal, no sé si soy yo o son Si de todos. repente se quedan pegadas, de repente podrían apagar la cámara. Esto A ver les si es iba que a ahí Disculpen, No se la escucha bien, interrupción.
Ahora se escuchan bien, pero de repente se pegan. Ahí. Ahora sí, vamos Perfecto. mejorando. Sí. Sí, yo voy a apagar la mía también por si acaso también eso Sí. mientras Vale, muchas gracias. Les contaba entonces que para la implementación de este ejercicio reflexivo utilizamos también esa base de referencia, ese marco de referencia del DUA, que ya lo conocemos en Latinoamérica muy bien para implementar estas políticas inclusivas. Y entonces es allí donde encontramos esa ventaja de tener una política que aumente nuestra capacidad de respuesta en los colegios a nivel de todas las gestiones. Vamos a tener también esa ventaja de unas prácticas que son esas estrategias pedagógicas que promueven realmente un aprendizaje para todos y una cultura que es la construcción social y la lucha contra la desigualdad. Es importante entonces siempre resaltar el DUA y sus aportes en la educación. Ahora bien, cuando hablamos de calidad educativa, proyectamos un ideal dentro de una educación inclusiva, equitativa, saludable y productiva. Es aquí cuando nos preguntamos qué tipo de acompañamiento formativo necesitaban nuestras docentes, que garantizaban un buen proceso de implementación del decreto. La proyección fue analizar las experiencias y poder tomar decisiones en calidad de una mejora continua. En los ambientes de formación profesional de maestros, como los de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, cobra relevancia incluir en los currículos programas orientados a la oferta actual, innovadora, moderna, práctica e incluyente, de metodologías de enseñanza basadas en una realidad y en un contexto educativo. Bien, también es importante que ustedes pues conozcan algo de esta experiencia que la basamos en mitos y retos. Aquí quisimos pues visualizarlos en estos dos colores. Dependiendo de nuestras percepciones, se convierten a veces esas barreras en mitos o retos. Tenemos entonces que crear un plan para un colegio inclusivo es fácil. Eso fue uno de los mitos que abordamos. Mito: las personas diversas no requieren educación inclusiva. La inclusión debe ser liderada por personas con alguna condición de discapacidad o talento para que valga. ¿Es una moda que va a pasar? Y hablamos también de algunos retos que pues dentro de esta exploración con los 22 colegios encontramos, donde pues se propuso que realmente el DUA no es una receta ni nada fácil de implementar ni para seguir. La inclusión y la equidad son un propósito de la educación. También tenemos que, obviamente antes de poder hacerlo real, hay que capacitarnos. Y finalmente hay que promover una transformación del sistema educativo que reconozca la diversidad de los estudiantes. Ya escuchábamos también en la intervención inicial de nuestra colega que obviamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, pues en Colombia se han enfrentado también y en otros países varios retos que han llevado a proponer esa variación del servicio educativo escolar. ¿Qué se ha propuesto estas variaciones? Disminuir la deserción escolar, garantizar una accesibilidad, pues por todo esto de la conectividad, la presencia y una permanencia efectiva. Aquí se quería que todos los estudiantes pues participaran en entornos escolares, virtuales, remotos, presenciales y ahora lo que comúnmente acá en Colombia que llamamos ambientes híbridos. Entonces, pues si lo miramos de una forma justa, diríamos que hay parte de esos mitos que vimos en la diapositiva anterior difíciles de abordar y que también pues con éxito hemos reunido pues varias motivaciones para continuar en esa transformación educativa en Colombia, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. El trabajo debe ser constante para hablar de equidad e inclusión. Definitivamente, uno de los retos principales fue hablar con los docentes del DUA, nuestro diseño universal para el aprendizaje. Empezamos a ver cómo se aplicaría, cuáles serían las pautas. Es aquí cuando debemos comprometernos en la aplicación de este sistema, docentes transformadores de las prácticas en el aula. Pero por otro lado, encontramos una barrera de aprendizaje cuando enfrentamos a currículos inflexibles. Y esta es una frase típica que asumimos que el currículo es de talla única para todos. Bueno, también, pues obviamente queremos mostrarle que es una realidad muy compleja. Quisimos traer pues a colación esta imagen que lo conocen, pues creo que
muy bien, es de un autor argentino, si no estoy mal, donde pues vemos esa reacción de la maestra, de todo lo que puede ocurrir en un salón de clases, y pues quisimos obviamente ver qué es lo más complicado, tener obviamente ese paso a paso en la implementación, una ruta de atención con muy buenas alianzas para atender toda esta diversidad y esta variabilidad que vemos en las aulas. Y nosotros en esta experiencia de 22 colegios involucramos no solamente la parte académica, que fueron los docentes con lo que nombra Liliana del DUA, sino la gestión directiva, la gestión financiera, de comunidad y académica. Se recopilaron percepciones y opiniones por medio de encuestas, unas listas de verificación, un seguimiento técnico muy riguroso para las prácticas que se diseñaron. ¿Qué ganamos con todo esto? Aumentar un poco con todo esto de la pandemia, una presencia, una participación y realmente un progreso de todos los niños que ya teníamos identificados en nuestros colegios. Entonces, estas 3P, que son la permanencia, la participación y el progreso, son vitales para el éxito de la educación inclusiva y equitativa. Bueno, como resultados de estas experiencias en el año 2019, el año 2021, formulamos una base metodológica de acción. Se hizo necesario estandarizar. Perdón que los interrumpa, les quedan 5 minutos y aprovechamos. Ok. Pensamos que teníamos problemas de conectividad. Sí. Listo, se hizo necesario o estandarizamos nuestras prácticas para diseñar políticas basadas en tareas como consolidar y concretar los lineamientos y orientaciones generales sobre inclusión y equidad en educación. Elaboramos un diagnóstico poblacional y aplicamos el índice de inclusión. Realizamos a conciencia las autoevaluaciones para apuntarle a una formación y una capacitación. No hemos concluido nuestro trabajo, pero cada año debemos hacer una fase diagnóstica ajustada a las estadísticas escolares actuales. Parte de los resultados del DUA, nos dimos cuenta o hubo momentos para evaluar con el maestro su ejecución. Nos permitió analizar información para poder darle al estudiante esa posibilidad de expresar sus conocimientos, de demostrar sus habilidades y observar algunas características específicas según sus intereses. Por otro lado, garantizamos la valoración integral, fortalecimos el proceso de evaluación formativa, brindamos la posibilidad a los niños de autoevaluarse, identificando ellos sus fortalezas y debilidades, avances o retrocesos. Bueno, creo que finalmente en nuestro diseño curricular, que es algo muy particular que les quería contar, los 22 colegios manejamos el mismo plan de estudios y eso también nos hace unirnos un poco más en toda esta reestructuración hacia la educación inclusiva y equitativa. Acá nosotros también nos propusimos varias metas, pues un poco agrociencias, para saber el cómo, el por qué y para qué aprendemos, que es algo de lo que partimos desde el DUA. Podemos entonces decir que la implementación de estos ajustes fueron a tiempo, porque obviamente por las barreras de conectividad muchas veces no podíamos observar claramente el rendimiento escolar de los niños. Entonces, como ya casi nos acercamos al final de nuestra presentación, espero que pues de forma rápida hayamos como brindado una experiencia realmente reflexiva en cómo llevar a cabo inclusión y educación educativa. Esta experiencia es simple si se planifica de una forma objetiva. Podemos decir que no es solamente un deber todo esto de inclusión, equidad, porque ya hablamos de un enfoque de derechos, sino debe ser un propósito de cada año plantear objetivos de calidad pues para alcanzarlos. Esta experiencia nos deja una reflexión simple. Todo es posible si se planifica. Nuestro objetivo debe ser más que un deber, un propósito de calidad, pues al dar respuesta a la diversidad del aula, se exige el mejoramiento de los modos de actuación de los maestros. Sin duda, hay que disminuir la resistencia al cambio. Necesitamos un cambio de chip. Sí, frente a eso, la barrera más grande pienso que son las metodologías y pedagogías de nuestros docentes, a veces demasiado inflexibles, demasiado rígidas,
que su método de enseñanza no permite ese paso hacia la innovación y hacia la equidad. Entonces, nuestros fundamentos pedagógicos desde la neurociencia y las prácticas que se están tratando de incluir con el DUA en los currículos son el reto más importante para asumir en el camino de la implementación del decreto. Puede que tengamos ahí todo muy bien diseñado, pero pues el talento humano es lo más esencial y pues necesita esa orientación desde las neurociencias. La implementación del decreto requiere de prácticas inclusivas efectivas. Son procesos articulados y sistemáticos que garanticen la calidad, el acceso y la permanencia de todos los estudiantes sin excepción. Bien, finalmente pues aspiramos a un futuro no muy lejano, a renovar nuestro sistema de evaluación. Aún tenemos muchas barreras, varias brechas que nos impiden como puntualizar todo este tipo de avances con el DUA y con el PIAR, que es un documento que pues acá en Colombia manejamos para algunos ajustes individuales. Sin embargo, como para que todos cuenten dentro del aula, es un esfuerzo diario constante que tenemos que hacerlo. También, pues obviamente, no sé si pasa en otros países, la exigencia de resultados, de demostrar que realmente vamos a la vanguardia, es una situación, a veces uno dice, lo tengo todo a la mano, la ley, el decreto, todo, pero la puesta en práctica es algo un poco más compleja, pensando que hay barreras desde la educación y desde los docentes que están orientando en nuestros colegios. A todos les agradecemos su atención, es de verdad un placer haber compartido y escuchado experiencias también como la de educación religiosa y obviamente desde el campo de la invitación de la Universidad de Chile, desde la fe, realmente hay importancia para hablar de educación inclusiva. Muchísimas gracias a Patricia por esta invitación, a María José, y pues esperamos que les haya gustado nuestra intervención. Sí, muchísimas gracias, muy interesante. Prendo mi cámara, muchas disculpas por las fallas, pero en realidad estamos tan cerca y estamos tan lejos con el Zoom, ¿no? Así que esto es bien paradojal, así que quiero invitar a agradecerles por la realidad de Colombia y después invitar para finalizar las exposiciones a Maximiliano Reyes de Chile, cuya ponencia se titula ¿Quiénes son todos? El problema de la irreductibilidad de la educación como bien común. Maximiliano es máster en Ética y Democracia de la Universidad de Valencia y actual doctorando de Ética y Democracia de la misma Universidad de Valencia. No, pensé que era de la Universidad Católica. Así que muchas gracias, vamos a complementar desde otro lado ahora. Vamos más a la filosofía, parece. Así que nada, muchas gracias Maximiliano, qué bueno tenerte aquí también para complementar la visión. Muchas gracias Maximiliano, tu turno. Muchas gracias, Patricia. De hecho, iba a reconocer también la forma en la que se conformó la mesa. Yo voy a exponer desde esta vereda, desde la filosofía política, también, por supuesto, desde la doctrina social de la Iglesia. Sí, debo reconocer que, bueno, opté por no hacer una presentación en PPT, sin embargo, como esta ponencia se enmarca en una investigación que estoy llevando a cabo con colegas de la Universidad de Valencia, por supuesto, quien quiera la presentación se la puedo enviar más adelante cuando tenga el artículo, también se lo puedo enviar para que esté ahí esa parte lista, ¿bien? Así que, bueno, voy a comenzar. Eso son todos, ¿cierto? El objetivo de esta ponencia y también, por supuesto, de la investigación es aclarar el fin que persigue la educación y sustentar este concepto, su irreductibilidad como garantía de inclusión y fraternidad, ¿bien? La idea es que podamos comenzar con una definición preliminar de educación en Chile y ampliándola ahora a partir de esta exposición a la definición que puede haber en Colombia y en otros países, ¿cierto? Y también la idea es que podamos cuestionar, de paso, la condición egoísta del ser humano, ¿sí? Vinculado a esta idea de que podemos educarnos con otros. También la idea es que podamos profundizar, y esto es lo medular, podamos profundizar en la consideración de la educación como un bien común, distinguiéndola de los bienes individuales y los bienes colectivos. Bien, esa definición también será trabajada acá. Habría en esta distinción una revelación de lo que es intrínsecamente común a toda definición de educación.
Y para después concluir, llegaremos a una definición de educación, a una concepción que reconozca la importancia de la intersubjetividad. Ahí ya damos una pequeña pincelada de lo que puede significar este concepto de la irreductibilidad, y por supuesto también al encuentro entre valores humanistas y cristianos. ¿Bien? Quisiera de todos modos hablar también de por cómo se vincula esta ponencia y esta investigación con la línea que está trabajando acá el Congreso. El área temática, ya la vimos, es inclusión como cultura, la educación puesta al servicio de todos. Entonces, la educación como un bien que es irreductiblemente común y que tiene por objetivo promover la reflexión en torno a al fin último de la educación, tiene dos partes, un enunciado y un problema. El enunciado es que la educación es un bien común irreductible que se ha individualizado, y el problema pasa por preguntarnos si cuando hablamos de educación para todos, en Chile, en Colombia, donde sea, nos estamos refiriendo a un logro común, a un logro compartido, a un logro conjunto, o más bien al posicionamiento de proyectos individuales o incluso atomistas que circunstancialmente se ejecutan a la par unos con otros. ¿Sí? Creo que ese es el principal problema. Ahora bien, en cuanto a definiciones, tenemos que, desde el punto de vista de la filosofía política, ahí hay una definición de bien común, hay autores que hablan sobre eso, y tiene que ver con que un bien común es irreductible cuando no se puede asignar a un individuo en particular, ¿ya? Ahí hablamos del vínculo. Y en el caso de este vínculo con el cristianismo, con la doctrina social de la Iglesia, sin ir más lejos, el artículo 164 de la DSI define el bien común como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Entonces, la pregunta en el caso de la educación es si la educación, o en qué grado la educación, se constituye como una condición que hace posible el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, ¿ya? Sobre el bien común, estamos diciendo que no corresponde efectivamente únicamente a una cualidad intrínsecamente valiosa, ¿ya? Aunque sí tenga un origen moral. Hay cierto pragmatismo que acompaña las decisiones que tú y yo, cualquiera de nosotros, toma en su interacción social, ¿cierto? Y estas decisiones están teñidas por una negociación, un equilibrio entre lo que es justo y lo que es valioso. ¿Bien? Sin embargo, este equilibrio siempre tendría que tender a un equilibrio entre el interés individual, mi interés por, en el caso que estamos planteando, educarme, formarme, y además un interés colectivo, un interés conjunto. ¿Sí? Sin embargo, cuán racionales sean estas búsquedas de ventaja en este equilibrio entre lo individual y lo colectivo, también depende de concepciones del deber, ¿ya? Concepciones de la agencia que tenemos como sujetos. Y aquí podemos recuperar, por supuesto, lo que ya han planteado las compañeras. Hay un deber que se plantea desde el cristianismo, hay un deber que se plantea desde lo cívico, y eso debe encontrarse en un espacio, ¿bien? La educación podría ser, en la medida en que sea un bien común y irreductible, ese espacio en el que buscar ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Siguiendo con el problema, cuando hablamos de bien común, últimamente en investigaciones, si uno hace una búsqueda en revistas indexadas, no sé, ve que más que bien común se habla de bienes comunes, y aquí empezamos ya a hablar de problema en Chile. La apropiación del concepto de bien común por vertientes economicistas habla de bienes comunes, y aquí hablamos de esta idea de que puede existir algo, la seguridad, la salud, la educación, que no se puede reducir a agregados individuales, pero cuando es apropiado por, o se rige, mejor dicho, por un criterio de utilidad, de eficiencia, vemos que en realidad ese bien común, más que ser irreductible, comienza a instrumentalizarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ese evento, más que hablar de un bien común, hablamos de un bien público, ¿sí? Educación como un bien público, educación como un bien de consumo, no sé. Y aquí yo quiero, antes de seguir, marcar algunas diferencias entre un bien común y el bien público, ¿bien? Porque la educación es efectivamente un bien público, pero para que sea un bien común tiene que darse esa instancia de vinculación, de sentido de pertenencia, de la necesidad de que exista un otro, alguien en principio desconocido con el cual yo me relacione para llegar a un mejor escenario. El bien público, la educación en Chile en particular, implica que nadie puede ser excluido, ¿cierto?, de los beneficios que genera. Nadie puede ser excluido de educarse. Como primer requisito, la educación cumple ese criterio. En segundo lugar, al beneficiarse unas personas de un bien público, el que sea, ese beneficio no disminuye el bien que podrán disfrutar otros. Hay un ejemplo, el alumbrado público. Por más que yo disfrute del alumbrado público, no voy a hacer que ese bien se disminuya y que otros no puedan disfrutarlo, ¿bien? En este caso, vemos que sí, la educación en Chile
cumple con ese requisito. Sin embargo, los bienes públicos son provistos a partir de una acción pública. En este caso, en el ejemplo que yo planteo del alumbrado público, el pago de impuestos para costear el alumbrado público, o el pago de entradas a un museo para costear el acceso a programas culturales, ¿cierto? Hay un parentesco, pero lo que entendemos genéricamente por bien público, y por tanto como algo que es bueno para todos, no se traduce necesariamente en que su existencia se logre por medio de un tejido social, por la participación de los sujetos que comparten un espacio físico, una comunidad, ¿ya? Por tanto, ya hay una diferencia entre un bien común y un bien colectivo o un bien público. La pregunta es, ¿cuál de esas, la definición de educación en Chile, a cuál de estas dos líneas pertenece, ¿ya? E incluso, pensando en términos individuales, alguien podría buscar algo que sea bueno para sí mismo y contribuir al bien de los demás indirectamente. Este bien obtenido sería una consecuencia, sería un bien público, pero aún falta ese salto hacia una interdependencia, ¿sí? La irreductibilidad del bien común alude, por tanto, a la imposibilidad de reducir tal bien a agregados individuales. Traducido al contexto del Congreso, implica la imposibilidad de reducir la educación a agregados individuales, ¿bien? En cuanto a educación, una definición bien genérica, puede concebirse como un saber y como una práctica, y a su vez como un saber práctico en términos de que es un conjunto de conocimientos que permiten que las cosas sean de otra forma, ¿bien? Dado el caso de la educación y su irreductibilidad, no podríamos atribuir a un sujeto individual la exclusividad del disfrute de ella como un bien público. Y en este diagnóstico que estamos haciendo de la educación en Chile, vemos que ella, como un bien común y como parte de un proceso, de un propósito colectivo, se torna una tarea individual y sujeta a decisiones pragmáticas, en donde primará quizás, en algunos casos, lo individual por sobre lo colectivo, ¿bien? Ahí es donde yo hablo de esta crítica a posturas economicistas, ¿ya? En donde lo común se rige por un criterio de utilidad o de eficiencia. ¿Qué tan útil me es a mí la educación en este caso? ¿Bien? Y cuando hablamos de eso, hablamos de que en realidad la educación, raya para la suma, se instrumentaliza, ¿bien? Esta instrumentalización se refiere a que la educación como un saber que es inherentemente social, donde yo necesito a un otro para poder cultivarme, ¿bien? El cultivo de la humanidad sería otra definición de educación, deriva en que, bueno, voy a decirlo de nuevo, la instrumentalización de la educación se refiere a que ella como saber práctico deriva en una relación de causalidad con el bien que la produce, es decir, un bien puede ser el dinero, la pertenencia social, el azar. Sin embargo, la educación como un bien común y irreductible habla de una pertenencia a un todo, ya no podemos diferenciarla del bien que la produce, ¿bien? Ya la UNESCO en el 2015, bueno, hay muchos artículos antes y después, pero en el 2015 hay un conjunto de investigaciones que son clave, planteó los riesgos de la privatización de la educación, asunto que en Chile ya ha sido evidenciado y estudiado por ejemplo, Seth Zimmerman, hace un tiempo atrás apareció en distintos medios de comunicación, los riesgos de la mercantilización de la educación, ¿ya? Ampliando el asunto, y aquí volviendo a la DSI, sin ir más lejos, el Papa Francisco ya se ha referido a la instrumentalización del bien común y más profundamente a un desinterés por lo común, ¿sí? Donde la economía global busca imponer un único modelo cultural, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder buscar una instancia, un contexto educacional donde se valore la interdependencia si hay un único modelo que busca imponer un criterio, en este caso el criterio de utilidad, ¿bien? En el fondo, esta propuesta lo que busca es hacer visible, es evidenciar las condiciones por las cuales un bien común es impedido, ¿bien? Entonces, y ya estoy llegando al último tercio de mi presentación, por si acaso, hallar el bien propio de la educación nos invita a hacer una lectura positiva y negativa de lo que está pasando. Con lectura positiva me refiero a investigar, observar lo bueno, lo que sucede, ¿ya? Instancias como esta, de investigaciones, una definición de educación desde los propios protagonistas, ¿bien? Y también incorporar a eso lo que no está funcionando bien. En ese encuentro vemos que está este equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo. El bien propio de la educación es ser un bien común, ¿cierto? Porque genera humanidad. Lo genuinamente propio de la educación como bien común sería su garantía de cultivo del humano. Distinto es la escolarización, distinta es la introducción, distinta es la formación, ¿sí? Pero a veces tiende a equipararse ambos conceptos, o estos
conceptos con la educación. La educación, la irreductibilidad de la educación como un bien común, habla acerca del vínculo, como ya he dicho, y refuerza que el bien que no se puede reducir a legados individuales es además imposible de distinguir de las condiciones de las que forma parte, ¿sí? Por tanto, no podríamos decir que la educación en Chile se define en función de poder adquisitivo, en función de... Yo sé que lo que estoy planteando es desde un punto de vista teórico, ¿ya? Pero una clave es evidenciar las condiciones por las cuales algo no puede suceder, ¿sí? Creo que ese también es un fin que estamos trabajando. Entonces, frente a la pregunta, ¿quiénes son todos? Tenemos que poner frente a ella, a esa pregunta, el interrogante por las condiciones de las que la definición de educación en Chile forma parte. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, dice que necesitamos diversas formas en que expresar nuestra pertenencia social y participar con otros en el espacio público, allá afuera, ¿sí? Es decir, llevar desde el ámbito privado a el encuentro con ese otro que es a priori desconocido, intereses, temas con los, a debatir, ¿ya? Una definición de ciudadanía bien podría pasar por ese tránsito desde lo privado a lo público, ¿bien? En este caso, la educación sería garante de que cada persona pueda dar este salto, pueda dar forma a estas nuevas formas de expresión y participación social, ¿bien? Evidenciar las condiciones éticas, sociopolíticas, económicas actuales permitirá reducir la brecha entre el fin de la educación, el propósito, quiero decir, y los medios que como sociedad utilizamos para alcanzarlo. Cierto es que desde el respeto a la individualidad, acá tampoco la idea es que caigamos en un colectivismo, en posturas comunitaristas 100%, en donde el individuo pierde su esencia, ¿ya? Cierto es que desde el respeto a la individualidad se puede configurar todo un sistema ético de deberes, ¿ya? Hablamos de la autodeterminación, de tener yo un punto de vista a priori, bien, que no dependa de las circunstancias. Pero asumir que en la búsqueda del bien intervienen solo personas individuales, solo cada uno por separado, cada uno actuando desde sus propias vidas individuales, es desconocer el valor de las relaciones entre cada una de ellas y, por supuesto, desconocer el valor de esta interdependencia en la forja de un contexto de educación, ¿bien? La superación de la instrumentalización y la privatización de la educación está dada entonces por un reconocimiento al bien que es provisto por nosotros, ¿sí? Y para finalizar, y aquí yo me tomo de los objetivos del Congreso, la invitación es a, uno, dialogar en torno a definición de educación, en torno a las condiciones, hacer visibles las condiciones que permiten que algo suceda o que impiden que eso otro suceda. Es una invitación a dialogar sobre el rol de la educación como proveedora de certidumbre frente a los cambios sociales, ¿bien? Me refiero a que la educación puede ser una impulsora de esta transición desde lo privado hacia lo público, ¿sí? Sin ir más lejos, lo que está pasando en Chile desde el 2018, también, por supuesto, lo que ocurrió en Colombia desde hace unos meses atrás, habla de llevar al espacio público esto que es privado. Y no hablo de política, hablo de la educación, en términos de que haya una necesidad de formarme, cultivar lo humano con ese otro que es a priori desconocido, ¿bien? En segunda instancia, también hay una invitación a relevar la importancia de distinguir los bienes individuales, bienes colectivos, bienes comunes, ¿bien? Hay una invitación a relevar la superación de una definición de educación que desconozca las fuentes humanistas y cristianas, que desconozca ese vínculo, ¿bien? Y por supuesto también una invitación a relevar la oportunidad de concebir a la educación como un bien que no se puede, reitero, reducir a mi propio interés individual, ¿bien? Y ya con esto finalizo, por si acaso, hay una invitación a inspirar, reitero que me estoy basando en los objetivos del Congreso, inspirar el encuentro cristiano-secular, sin ir más lejos. La definición de bien común que he planteado proviene desde la filosofía política. Charles Taylor es un autor que estoy trabajando, y también, por supuesto, lo que ha planteado el Papa Francisco. Y hay todo un trasfondo también de la DSI. También inspirar la construcción de un trasfondo de lenguajes compartidos, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión, no hablamos de que estén en un contexto diferentes personas, pero que no interactúen, ¿ya? Sin ir más lejos, recordemos una crítica que se le ha hecho al programa de integración escolar, en donde un niño con capacidades distintas está inserto, pero no vinculado
esa es la crítica, no vinculado con los demás, ¿ya? Por tanto, también esta es una invitación a inspirar la construcción de un trasfondo de lenguajes compartidos, ¿sí? En donde, por más que yo sepa, por más que yo diga A, sé que mi compañero dice B y sé a qué se refiere con B. Y finalmente, inspirar con esta idea de que la educación no puede reducirse a allegados individuales, a intereses únicamente atomistas. Bueno, esta invitación a inspirar a las futuras generaciones a una definición de educación que sea humanista y humanitaria. Muchas gracias.